doctora, bienvenida, muy contenta de que esté aquí y de que usted haya dedicado un poquito de su tiempo, pues sé que usted es una persona muy ocupada, dedicada a sus pacientes, a su trabajo, a su familia, y que esté hoy aquí con nosotros aportando un poquito de sus conocimientos, de verdad que para mí, y hablo por todos mis colegas, vale muchísimo. Doctora, bienvenida a su espacio, a su casa, a Cubilab, Academia de Cursos Virtuales de Laboratorio. Voy a presentarla. Nuestra invitada de hoy es la doctora Omidres Pérez de Carvelli. Ella es médico internista, especialista en endocrinología y metabolismo, en diabetología, coach neurocódex en salud y bienestar, trainer banda gástrica virtual, terapeuta metas. Es una famosa conferencista, exitosa escritora, investigadora y representante de la región andina por la Asociación Latinoamericana de Diabetes ALAD. Doctora, bienvenida, orgullosísima de que esté aquí acompañándonos. El espacio es todo suyo. Adelante. Gracias Fátima por tu linda presentación, gracias a ustedes. Ahora les voy a mostrar una pequeña presentación que he hecho para esta ocasión porque quiero puntualizar algunos aspectos. Los endocrinólogos y los bioanalistas vamos de la mano, ¿no? No hay endocrinología completa si no hay un buen laboratorio, y ustedes para nosotros son nuestra mano derecha para tomar decisiones, para tomar acción y sobre todo para darle al paciente ese apoyo que necesitan en determinados momentos para diversas situaciones. Entonces es realmente importante para nosotros hablar de este tipo de condiciones, de este tipo de situaciones en equipo. Yo soy fiel creyente de que la salud, el protagonista de la salud es el paciente. Y todo el equipo de salud tiene que unirse para llevar a ese protagonista al éxito, ¿no? Es como una película. El protagonista es el paciente y nosotros, todo el equipo de salud, es como decir el director, el camarógrafo, el fotógrafo, el luminito, todos son importantes. El laboratorio no queda fuera y el laboratorio, sobre todo en el área de endocrinología y en el área de diabetes, es muy importante. Entonces es fundamental que estemos hablando el mismo idioma y que podamos llevar nuestro barco a puerto firme. Por eso he preparado este pequeño conversatorio con ustedes para mostrarles todo lo que el laboratorio puede decirnos en diabetes y mucho más. Vamos a hacer algo bastante preciso en relación a la diabetes. Sé que podemos hablar en endocrinología y de la parte metabólica y diabetes muchísimas cosas, pero vamos a enfocarnos en ese aspecto fundamental que ustedes son protagónicos en este caso y que el paciente puede tener muchas opciones, pero ustedes son los que llevan a ese paciente a tomar las mejores decisiones en el diagnóstico y en hacerlo de manera adecuada. En grandes rasgos, nosotros pudiésemos hablar que el rol del laboratorio en diabetes tiene dos bloques grandes, dos grandes aristas. Uno es el diagnóstico, es decir, vamos a trabajar con el laboratorio para hacer un buen diagnóstico, y el otro es el bloque de seguimiento para ese paciente que ya tiene un diagnóstico de diabetes y no, o sea, ya no vamos a hacer como tal ese diagnóstico, sino es ver cómo va su control metabólico. En estos dos grandes bloques el laboratorio es crucial. Es crucial porque es la prueba, es, digamos, la piedra de tranca o el que nos va a orientar o el que va a tomar la decisión final. Entonces, es muy importante que estemos hablando el mismo idioma. Visto de esta manera, en dos grandes bloques, vamos a hablar en este momento de lo que es el rol del laboratorio en diabetes para diagnóstico, que es una visión diferente al seguimiento. Y por eso es sumamente importante que todo bioanalista, todo laboratorista tenga claro cuando va a atender un paciente para sacar alguna muestra de sangre. Estamos hablando en este momento de glucosa, en ayunas, postprandial, postcarga y hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el contexto del paciente? ¿Ese paciente va a un diagnóstico o ese paciente va a seguimiento? Si no se tiene claro esto,
Entonces, muy posible que podamos cometer algún error a la hora de las tomas de decisiones. Es sumamente importante que el laboratorista tenga claro eso. Cuando hablamos de diagnóstico, nosotros tenemos que, en general, estar claros de dónde están los puntos diagnósticos. Los puntos diagnósticos es el paciente sin diabetes, el paciente con prediabetes o el paciente con diabetes. Esos son los diagnósticos que nosotros como médicos estamos buscando a través del laboratorio. Por supuesto, el laboratorio es un confirmatorio, porque ya nosotros debemos tener, generalmente por la clínica, generalmente por el interrogatorio, una orientación diagnóstica, ¿no? O sea, vamos a terminar es de completar la etiqueta con los resultados del paraclínico. Entonces, ¿qué me va a decir el laboratorio de manera inicial? Ubicar a mi paciente en estos 3 grandes bloques. Este es un paciente que no tiene diabetes, este es un paciente que tiene prediabetes, es decir, todavía no tiene diabetes, pero va en camino, y es un paciente ya con diabetes. Esta ubicación dentro del continuum del diagnóstico nos los va a dar justamente el aspecto del laboratorio. Por eso es tan importante que el laboratorio sea preciso, sea ubicado de manera adecuada, que el paciente cumpla las normas antes de tomarse la muestra. Es muy importante. Y de hecho, yo siempre le digo a mis pacientes, lo más importante aquí es el diagnóstico. Porque para un tratamiento o para una herramienta terapéutica, nosotros tenemos montones de opciones, pero basadas en un diagnóstico. Si yo no hago el diagnóstico correcto, puedo caer en el tratamiento no correcto. Entonces, el tratamiento va a estar dado sobre el diagnóstico. Y por eso es importantísimo que cuando el paciente llega al laboratorio, sepa el laboratorista a qué viene ese paciente. Va a hacerse un diagnóstico de diabetes, se sospecha prediabetes o es un seguimiento en diabetes. Entonces, de acuerdo a los puntos de corte, en las glicemias, en ayunas, nosotros podemos tener una orientación. De acuerdo, si es una glicemia en ayunas menor de 100, es una glicemia en ayunas de 100 a 125, estamos hablando de prediabetes, y mayor de 125 es diabetes como tal. Pero escuchemos esta palabra, glicemias en ayunas. Es importante que nosotros tengamos claro que es un paciente en ayunas, que no es un paciente en ayuno prolongado. Hay una diferencia metabólica totalmente diferente, totalmente opuesta. ¿Qué hace un ayuno prolongado? Es decir, un ayuno de más de 12 horas. Es una muestra lavada, es decir, es una muestra que no va a tener peso diagnóstico porque no nos está reflejando la realidad del paciente. Nos está dando una condición diferente a la del paciente. Entonces, de manera habitual, nosotros preferimos para un diagnóstico de diabetes 8 a 10 horas de ayuno. Que sabemos que esas 8 a 10 horas de ayuno, es decir, desde la última comida, no todas van a ser de ayuno estricto. Y eso lo vamos a ver más adelante. El otro aspecto para el diagnóstico es la curva de tolerancia. Esta es la otra prueba, la herramienta usada para el diagnóstico, una de las mejores realmente. ¿Y por qué digo que una de las mejores? Porque nosotros estamos evaluando dentro de la realización de la curva de tolerancia glucosada, no solamente la glicemia en ayunas, sino también la poscarga. Y esto quiero hacer énfasis de manera muy, muy, muy importante. La poscarga es con la bebida de 75 gramos de glucosa. No hacemos diagnóstico de diabetes con comidas, señores. Las glicemias postprandiales son para control y seguimiento, no para diagnóstico. Nos pueden orientar. Por ejemplo, si un paciente viene en una postprandial más de 200, cumpliría el criterio de glicemias mayores de 200 a cualquier hora del día y puede orientar el diagnóstico, o sea, nos pudiese dar diagnóstico. Pero de manera oficial, de manera estandarizada, no es una herramienta completa para el diagnóstico. Y esto quiero hacer énfasis porque muchas veces nosotros colocamos glicemias postcarga
o glicemia postprandial y muchos laboratorios creen que es lo mismo. Es importantísimo que ustedes como laboratoristas estén claros que el postprandial es una cosa y el postcarga es otra totalmente diferente. La carga glucosada es una carga de glucosa estandarizada. Yo sé que a ese paciente se le dieron 75 gramos de glucosa y con el resultado yo puedo orientar el diagnóstico. Mas, sin embargo, yo no puedo orientar un diagnóstico cuando el paciente lo que hizo fue una comida. Y peor aún, cuando el paciente entonces le decimos, haga una comida y coma dulce, coma refresco, tome soda, tome jugos dulces, póngale algo dulce. Porque es que yo, aunque le ponga dulce, yo no estoy midiendo la cantidad de glucosa que ese paciente le está ingresando a esa comida. Yo no puedo saber si es 75 gramos o es 100 gramos, yo no lo sé, porque es todo subjetivo. Y la otra cosa que es muy importante, aunque le coloque el azúcar, no está haciendo una carga glucosada porque tiene allí grasas, tiene allí otros elementos, tiene fibras y eso cambia el metabolismo de esa glucosa. Entonces, jamás, jamás de los jamás se va a equiparar una glucosa postprandial a una glucosa postcarga. Son escenarios totalmente diferentes. Y esto quiero dejarlo muy claro porque hay generalmente algunos laboratorios donde caen en confusión en esto y hacen que el paciente pues necesite volver a hacer otra prueba, volver al laboratorio. Carga glucosada es estandarizada, es con la carga que viene de 75 gramos. Postprandial es post-comida, una comida generalmente la tradicional que usa el paciente. No es una comida especial, no es una comida que debe tener mayor cantidad de azúcar, no. Es más, de hecho, yo les recomiendo a mis pacientes, cuando usted va al laboratorio, usted se lleva su comida de la casa para que sea lo más parecido a la comida habitual. El paciente también, durante esa espera de las 2 horas, es muy importante que esté en reposo, que esté sentado, que no es que voy a tomarme la de ayunas, me voy a mi casa, como y regreso a las 2 horas. No, porque a usted no le consta la actividad que está haciendo ese paciente. Entonces, debería, en condiciones ideales, comer allí en el laboratorio y quedarse allí sentado para nosotros evaluar. ¿Por qué? Porque cuando él va y viene, está haciendo quema metabólica, está usando la gasolina de su cuerpo, está cambiando el metabolismo y por consiguiente está cambiando las condiciones en las cuales se está tomando esa muestra. Entonces, no es una práctica adecuada. Igual con la carga glucosada, usted le va a dar la carga glucosada y no es que el paciente venga a las 2 horas, váyase para su casa o váyase a lo que tenga que hacer y venga. No, ese paciente debe quedarse allí. Debe quedarse allí. Es muy importante, porque si no, estamos haciendo variaciones en los resultados. Por otro lado, cuando nosotros vamos a hacer este diagnóstico diferencial entre diabetes y prediabetes, según la prueba que nosotros estemos usando, nosotros tenemos que saber cuáles son los valores que estamos esperando. Si yo estoy haciendo una glicemia basal, en una glicemia en ayunas, lo normal es menos de 100. Y este rango que les traigo aquí, son menos de 110, son los rangos que están dando las máquinas. ¿Y qué es lo que pasa, señores? La mayoría de los equipos que ustedes tienen en sus laboratorios no están estandarizados a 100, que es el punto de corte normal para glucosas en ayunas en todo el mundo. Entonces, la mayoría de los laboratorios tienen este rango, 110. Por favor, revisen y explíquenle a su proveedor de servicio, colóquenlo en sus papeletas de reporte, que la glicemia en ayunas normal es menos de 100, no 110. Porque nosotros estamos viendo con mucha frecuencia laboratorios que colocan estos valores normal hasta 110 y resulta que el paciente tiene 108 y ya 108 es prediabetes. Por otro lado, la glicemia con relación a
a diabetes, estamos hablando que debería ser más de 126. En eso sí estamos completamente claros, hay consensos y ya no hay discusión. Y la glicemia digamos, para nosotros hablar de prediabetes, es decir, entre glicemias en ayunas normales y diabetes, debería ser entre 100 a 125. Si un paciente tiene 108, no es normal, señores, es prediabetes. Un paciente tiene 102, es prediabetes. ¿Por qué hacemos esta diferenciación con las glicemias en ayunas? Porque es muy importante empezar a ponerle la lupa a ese paciente que tiene 110, 102, 103, 108, porque ese es un paciente que puede probablemente ser candidato a una curva de tolerancia y darnos cuenta que con la curva de tolerancia tiene el diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es el punto clave para la curva de tolerancia? El punto de 2 horas. Ese es el punto diagnóstico, el de las 2 horas. Pero muchos pedimos también 30, 60, 90 y 120 minutos. Para diagnóstico de diabetes, lo oficial es la basal y a las 2 horas. Pero pedimos a veces esos puntos por otros aspectos metabólicos que les voy a mostrar más adelante. Entonces, es importante que nosotros estemos claros qué estoy buscando con esa curva, qué necesito ver con esa curva y para qué la voy a tomar en cuenta y qué puntos de corte voy a tomar en cuenta. Con respecto al diagnóstico, la hemoglobina A1C está, digamos, aceptado ya a nivel global que para diagnóstico de diabetes es más de 6.5. La hemoglobina A1C empezó a usarse para diagnóstico de diabetes hace relativamente poco tiempo. Algunos años para acá, pues, o sea, estamos hablando de que todavía estas disertaciones hace un par de años estaban en pleno apogeo, ya desde que empezaron hace unos 5 años, ya se ha hablado 5 o 7 años y ya hace 2 años está como más tranquilo y todo el mundo ha aceptado que es, en términos generales, 6.5. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene un pero. Sí, es hemoglobina glicosilada para diagnóstico. Sí, ¿cuál es el punto de corte? 6.5, pero, y aquí quiero que tengan mucho cuidado, no es cualquier hemoglobina glicosilada, es hemoglobina glicosilada por HPLC, por cromatografía, no es cualquier glicosilada. Entonces, señores, si nosotros vamos a hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobinas A1C realizadas por un método diferente, no es punto de corte diagnóstico. Y es muy importante que el laboratorio coloque cuando hace el reporte de la hemoglobina glicosilada qué método están usando. Porque el método usado para poder hacer diagnóstico es justamente el método estandarizado de HPLC que ya es conocido a nivel mundial e incluso que sean dentro de los equipos y del laboratorio que tiene los avales de estandarización. Es decir, no todos los laboratorios cuentan con esta herramienta, por lo cual para diagnóstico no nos es realmente valedero, a menos que sea con ese método. Entonces, ¿cómo usted, profesional del laboratorio, va a saber si es o no es? Usted cúbrase sus espaldas. Usted coloque en la hoja el método que usted está usando, que debería ser no solamente para hemoglobina glicosilada. Nosotros en hormonas también necesitamos, en todas las hormonas, que nos digan qué método usar. Porque nosotros lo inferimos a través de los rangos de normalidad, pero nosotros no lo inferimos, porque hay métodos para inferirlo, no vamos a caer en eso en este momento, pero es muy importante que el profesional del laboratorio coloque el método para nosotros como clínicos decidir si ese laboratorio, si esa hemoglobina A1C realmente me ayuda o no al diagnóstico. Es lo mismo que mucha gente está haciendo hemoglobina total, hemoglobina glicosilada total, y la ponen como A1C. Entonces, es muy importante, si usted en el laboratorio hizo A1C, coloque A1C. Si usted no hizo A1C, usted no hace A1C, usted hace hemoglobina glicosilada total, colóquelo.
porque el clínico va a decidir sobre ese resultado. Pero si no tiene escrito cuál es el método que usted está usando, nosotros estamos fuera del contexto y probablemente nos puede orientar a diagnósticos equivocados para el paciente. Y yo, como siempre les digo a mis pacientes, el problema no es el diagnóstico. El problema es que un mal diagnóstico me va a dar un mal tratamiento y me va a dar un mal seguimiento. Entonces, justamente es lo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso es tan importante esta reunión de hoy, donde los clínicos y los bioanalistas, los laboratoristas, nos estemos sentando a ponernos de acuerdo. Con respecto a la curva, a la carga glucosada, esos son los puntos de cortes para hablar de normalidad, menos de 140, y para hablar de prediabetes, más de 140, pero menos de 200. Y ya más de 200, mayor o igual a 200, hablamos de diabetes. Una curva de tolerancia, con estos puntos de corte, a las 2 horas nos dan diagnóstico. Pero una curva de tolerancia en 1 hora, en 30 minutos, en otros puntos de corte, no dan diagnóstico, señores. Pero sí nos dan pronóstico, nos dan evaluación de función pancreática, nos dan evaluación de secreción insulínica, que es otros aspectos, que son otros aspectos que los endocrinólogos valoramos mucho, pero que no nos dan diagnóstico. Entonces, es importante que nosotros sepamos, saber dónde estamos parados. Yo, personalmente, a mí me encanta el laboratorio donde me ponen glicemia y me ponen las insulinas al lado, como tipo cuadro o tipo curva. Porque cuando un laboratorio me lo está planteando así, yo estoy dándome cuenta que ese laboratorio sabe en la prueba para qué está haciéndolo. Pero si el laboratorio lo pone como poner valores aislados, de manera dispersa en una hoja, generalmente yo digo, este es un laboratorio que no tiene ni idea de para qué yo estoy pidiendo esto. Entonces es muy importante que nosotros organicemos los datos. De paso le va a dar organización al médico, al clínico, le organiza el trabajo, nos los hace más rápido, pero además nos permite una valoración gráfica que puede ser de gran utilidad para explicarle al paciente qué está pasando con él. Ok. Sigamos en esto. Y aquí viene la gran duda que muchas veces cuando se está hablando de estos temas aparece. Llegó el paciente al cual hay que hacerle el laboratorio. Se le hace un diagnóstico con glicemia en ayunas, curva de tolerancia glucosada. ¿A quién le pido la glicosilada? O hago glucosuria en la curva. Entonces, estos aspectos son importantes porque nosotros hacemos diagnóstico oficial de diabetes con glicemias en ayunas, pero una ayuna bien tomada, glicemia 2 horas poscarga 75 gramos o poscarga por kilo peso, de acuerdo si son menores de 45 kilos, hemoglobina A1C si está usándose el método estandarizado a nivel mundial, el método del DSST, que es el método de cromatografía líquida. Del resto, pues la glicosilada, como ya hablamos, no nos va a dar ese diagnóstico preciso. Nos puede confundir más bien. Y la glucosuria no hace diagnóstico. La glucosuria nos orienta a otros aspectos, a otros detalles importantes, confirmatorios del valor que estoy obteniendo allí, más no hace diagnóstico como tal. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, clínicos con bioanalistas o con laboratoristas, para poder estar juntos dándole lo mejor al paciente. ¿Por qué estamos haciendo todo este repaso y toda esta insistencia? Aquí les traigo una pequeña lámina de cómo funciona el metabolismo de la glucosa y de la insulina para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Justamente cuando nosotros estamos en el momento de ayunas, que el momento realmente de ayunas, si ustedes pueden mirarlo en la punta de la gráfica, en la extrema derecha, ven que es más o menos a partir de las 12 de la noche, a las 7 de la mañana, empieza, pero justamente ya va a la 1, 2 de la mañana. Yo pudiera decir de manera más precisa que un ayuno real, solamente me mira desde las 2 de la mañana a las 7, 8 de la mañana. O sea, está midiendo unas 6 horas. Un ayuno real no mide 24 horas. Por eso es que es tan importante tomar este detalle en cuenta cuando nosotros estamos haciendo control, seguimiento. Pero cuando nosotros estamos haciendo glicemias en ayunas para diagnóstico,
tampoco podemos hacer un ayuno prolongado porque cambiamos los aspectos metabólicos y hacemos un lavado de la prueba. Entonces no nos sirve tampoco. Nosotros debemos hacer un ayuno de 8 a 10 horas, porque si esa persona cenó, supongamos a las 8 de la noche, como aparece aquí, ella va a pasar la primera fase de secreción insulínica, la segunda fase de secreción insulínica, pasa en el periodo, todo esto sucede, estas secreciones insulínicas en el periodo postprandial y después pasa a un periodo postabsortivo, que es el que dura hasta más o menos las 2 de la mañana. Luego de ahí sí entra en un franco ayuno y es ese valor el que realmente nos va a dar el diagnóstico. Pero si yo prolongo mucho, también modifico. Entonces tiene que ser un ayuno promedio de 8 a 10 horas para nosotros poder usar este espacio de ventana y obtener un ayuno real. ¿Qué pasa en el caso del momento del paciente come? El paciente come, sube la glucosa y vamos a tener las secreciones de insulina. En este momento, esta elevación, este pico de glucosa y de insulina es de acuerdo a lo que coma. Por eso es que no me vale igual que se coma un desayuno y que yo le ponga azúcar al café o al jugo y se coma dulces, no me vale igual que una carga 75. Porque la carga 75 ya está estandarizada, ya yo sé cuántos gramos son, ya yo sé qué velocidad promedio en un intestino normal debe estimular la secreción insulínica y pancreática, y cuánto tiempo se va a estimular el glucagón, las demás hormonas contrarreguladoras, y yo sé exactamente qué es lo que yo estoy esperando. Pero si es comida, no es exacto. Entonces, para diagnóstico no nos va a funcionar. Esto es cómo funciona nuestro cuerpo de manera regular ante cada comida. Ante cada comida. Desayunos, almuerzos, cenas, postprandiales y postabsortivos y el periodo de ayuno. Yo sé que veo muchas preguntas en el chat, qué emoción, me alegra mucho. Al final no me voy a desprender de esta transmisión hasta que no le demos respuesta a todos, ¿ok? Así que vayan colocándolas todas allí, que estoy aquí para justamente nos vayamos todos claros. ¿Qué pasa específicamente con la insulina? Cuando tiene un estímulo de glucosa. De glucosa en general, que puede ser carga o puede ser alimentario. ¿Qué estamos midiendo? Cuando nosotros damos esa primer estímulo, nosotros vemos en los primer tiempo una secreción inicial de insulina. La insulina se da por fases. Tiene una primera fase de secreción de la insulina con el estímulo de la glucosa, que esa primera fase nos va a decir cómo está la reserva de secreción de insulina que guarda el páncreas. Es decir, cuántos gránulos hay dentro de esas células pancreáticas que pueden dar respuesta a ese estímulo de glucosa. Por eso es que pedimos a los 30 minutos, porque aunque ustedes ven aquí que esto sucede antes de los 30 minutos, esta es la secreción de insulina. La respuesta de la glucosa ante esa insulina hay que darle 30 minutos. Es decir, a los primeros 5 a 10 minutos empieza la primera fase de secreción, pero nosotros vamos a ver el espejo de la glucosa de esa insulina más o menos a los 30 minutos. Entonces, cuando nosotros medimos la glucosa a los 30 minutos, yo estoy haciendo inferencia de cuánta cantidad de insulina está guardada, o sea, cuánto es la reserva pancreática de insulina. Qué tan efectivo es mi páncreas en guardar, en sintetizar insulina y dejarla guardada para la reserva. Cuando yo mido a los 60 minutos y a los 90 minutos, evaluando la segunda fase de producción insulínica. Nos dice es qué capacidad de síntesis de nuevo al estímulo tiene mi páncreas. Y por eso es que medimos 30, 60, 90 y 120. A veces yo nada más para ahorrarle pinchazos a los pacientes le mido 60, 30, 60 y 120. O sea, a la primera hora y a la segunda hora, y le mido a la media hora.
para tratar de extrapolar esto de manera práctica desde el punto de vista clínico, porque también tenemos que darnos cuenta que son varios pinchazos y que pues también tiene una incomodidad para el paciente. Pero para esto es que yo hago esas mediciones intermedias, para evaluar, para inferir la producción y la reserva beta pancreática de insulina que tiene ese paciente. Pero no es para diagnóstico, señores. No es para diagnóstico. No me sirve para decirle, usted tiene diabetes. No, yo le puedo hablar de pronósticos, yo le puedo hablar de reserva pancreática, yo le puedo inferir daño pancreático con estos valores, pero no puedo hacer diagnóstico. Y es sumamente importante que nosotros tengamos claro eso. Ahora vamos al bloque general de seguimiento. Ya el paciente tiene un diagnóstico de diabetes, fabuloso. Ya él sabe, el médico sabe, todos sabemos que tiene diabetes y va a un control. Entonces, el laboratorio tiene un rol diferente porque ahora no va a hacer diagnóstico. Ahora me va a decir qué tan eficiente están haciendo las medidas tomadas para ese paciente con diabetes, nosotros poderle decir, ¿estás bien controlado o estás mal controlado? Entonces, el laboratorio es de gran ayuda al respecto. En ese sentido, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las metas de control. Y aquí hay, pues, numerosos estudios y numerosas instituciones científicas que dan sus puntos de corte. Yo le traje el punto de corte que usa la Asociación Latinoamericana de Diabetes, a la cual formo parte, con la cual trabajo de hace muchos años. La Asociación Latinoamericana de Diabetes habla de glicemias en ayunas y las tiene ayunas postprandiales y glicosiladas, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan claro que esto va a depender de diferentes cosas a la vez. Un paciente normal, o sea, bien controlado, un paciente ideal, debe tener una glicemia de ayunas menos de 110. Un paciente a las 1 o 2 horas post comidas debe tener menos de 140 y glicosiladas menos de 6. Esto incluso hace unos años atrás, había un solo parámetro de control para todo el mundo. Pero en la medida que se ha evaluado la importancia del control y que no es un mismo control para todo el mundo, ya esto ha cambiado. Entonces nosotros vemos, ¿es normal en general o es adecuado o es admisible de acuerdo para cada paciente según sus características de edad, de complicaciones, en fin, riesgo de hipoglicemias, entre muchas otras cosas? Entonces ya nosotros tenemos que hacer la evaluación del laboratorio con el contexto clínico. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos reunidos hoy. Que el clínico y el bioanalista o el laboratorista estén hablando el mismo idioma. Y por eso es tan importante que el endocrinólogo, que somos los que trabajamos, digamos, directamente con el paciente, esté en comunicación íntima con el laboratorio para ponerse de acuerdo, estandarizar los resultados, estandarizar el idioma y el paciente se vaya con lo más claro posible. Entonces, adecuado, es decir, es adecuado, podemos estar aceptándolo, pero no es lo ideal, no es lo normal, es que tenga una glicemia en ayunas hasta 126, una glicemia postprandial, es decir, post-comida menor de 180 y una glicosilada menor de 7. Perfecto. Admisible, es decir, estos términos de admisible los podemos usar incluso para adultos mayores, pacientes con complicaciones, etcétera. Podemos usar glicemias en ayunas entre 126 a 140, hasta ese tope, glicemias postprandiales menos de 180 y hemoglobinas glicosiladas entre 7 a 8%. Y totalmente inaceptable, inadecuado, y hay que prender las alarmas cuando el paciente tiene más de 140 en ayunas, más de 180 después de las comidas y más de 8 de glicosilada. Y esto quiero hacer un énfasis importante. Si el paciente tiene diabetes y está bien controlado, no debe estar con valores altos. Debe estar bien controlado, significa que debe estar en los rangos. Porque muchas veces los pacientes creen
que porque nosotros tenemos diabetes, porque él tiene diabetes, es normal, bueno, como yo tengo diabetes, es normal que amanezca con 200. No, usted tiene diabetes y usted debería amanecer en parámetros controlados de acuerdo a su condición, independientemente que tenga diabetes. ¿Por qué? Porque para eso es el tratamiento, para controlar, no para ver de manera expectante cómo suben los valores y no hacer nada. Esto es el otro aspecto también que es de gran valor con respecto a la hemoglobina glicosilada. El traspolado, es decir, a cuánto equivale en glucosa la hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina glicosilada estandarizada y de métodos de precisión, de alta precisión, nosotros podemos hacer una extrapolación de cuánto ha sido la glucosa plasmática media que ese paciente ha tenido. Y con glicosiladas por encima de 6, nosotros sabemos que su promedio en los últimos 3 meses ha sido de 126, de 7, de 154 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que nosotros podemos hacer una orientación en el tiempo. Sabemos que la hemoglobina glicosilada es el promedio de las glucosas de los últimos 3 meses. Entonces, si un paciente me viene hoy a la consulta con diagnóstico ya de diabetes, con una glicemia en ayunas en 120 o 110, pero me trae una glicosilada de 8, de 9, yo digo, este paciente lavó la muestra. Lavó la muestra, ¿por qué? Porque esa glicemia en ayuna no corresponde al promedio que la ha manejado los últimos 3 meses. O lavó la muestra, o cambió el tratamiento muy recientemente, o la glicemia en ayuna fue mal tomada. Y ese es otro detalle importante, porque la glicemia se degrada en el tubo. Y sobre todo en laboratorios donde no hay esos controles de que se tome la muestra y se procese la glicemia lo más rápido posible, sino que imagínense que ustedes van a tomar muestras en un laboratorio, en un hospital, por ejemplo, que tiene 8 pisos, 6 pisos. Y empezaron a tomar, la primera que ustedes tomaron, hasta la última que tomaron, para después irse al laboratorio, pasaron 2 horas mientras ustedes tomaron todas las muestras que tenían registradas. Si ustedes no están teniendo la precaución de cada cierto lote irlo adelantando en el laboratorio, sino que se van de largo a tomar todas las muestras de una vez para ir de un solo viaje al laboratorio, los primeros pacientes que ustedes les tomaron la glucosa no son confiables, porque hay degradación de la glucosa en el tubo. Eso sigue su metabolismo, los glóbulos rojos siguen consumiendo, los glóbulos blancos que están allí todavía en ese tubo siguen consumiendo la glucosa que está en el tubo. Entonces, ese valor no es exacto como si es un paciente que se toma la muestra al momento y se procesa. Entonces, esto tiene detalles que son importantes tomar en cuenta para nosotros definir. Y no quiero terminar sin antes hablar de la glicemia capilar. Muchos pacientes en los laboratorios van y le hacen glicemias capilares y después le hacen una glicemia, su glicemia en ayunas y todo lo que le manda el médico. Esto les puede servir. ¿Para qué hacemos una glicemia capilar en el laboratorio? Para orientarse. Porque si ustedes tienen un paciente que de repente trae una orden que dice curva de tolerancia glucosada, y ustedes hicieron una glicemia capilar al comenzar la prueba y tiene 300 en la glicemia capilar y ustedes le hacen la venosa, ese paciente llamen al profesional. Y dicen, mire, este paciente tiene una glicemia en ayunas de 300. ¿Usted está seguro que quiere una curva de tolerancia? Porque probablemente no. Muchas veces los pacientes se les mandan exámenes, pero no tenemos nosotros idea de cómo está manejando sus valores. El paciente te dice que el último examen que se hizo tenía una glucosa de 90, pero tú no lo puedes verificar porque no lleva el examen, y muchos médicos no tienen un glucómetro en el consultorio, craso error, porque la glicemia capilar debería ser un signo vital para los profesionales de salud que trabajamos con diabetes. La glicemia capilar debería ser un signo vital como tomar la presión o como pesarlo o como medir la cintura abdominal. Entonces, si el profesional de la salud no tiene un glucómetro en el consultorio para verificar el valor de la glucosa, pues nada más cuenta con lo que el paciente le diga, puede que no sea exacto.
Y ustedes tienen la oportunidad de tomar la glicemia en el laboratorio antes de empezar la prueba y orientarse mucho mejor. Voy a hacer una cosa, le voy a tomar la glicemia venosa, espero ese resultado para después arrancar la curva de tolerancia. Pues posiblemente entonces tengamos también otro sesgo, porque desde que el momento que le tomas la glucosa hasta el momento que vas a arrancar la prueba, es tiempo. Y es un tiempo que vas prolongando más el ayuno. En fin, quiero hacerles ver un pequeño esbozo del panorama que significa esto. Y aunque es muy pedido, son laboratorios muy solicitados, en ocasiones pueden ser confusos o pueden ser incluso hasta... Tenemos la coherencia, los valores claros. Por eso es que tenemos que hacer del rompecabezas para un diagnóstico o para un seguimiento de varias piezas bien intercaladas, pero a la vez bien cronometradas y organizadas para darle a ese paciente toda la información que requiere y amerita para su diagnóstico o su seguimiento y control en caso de diabetes. Es una responsabilidad del equipo como tal. Pues no me quiero sino despedir poniéndoles a la orden los puntos de acceso con el cual pueden acercarse a cualquier otra duda, también conmigo, cualquier otra idea, comentarios, siempre están muy bien agradecidos, muy me encanta que me pregunten, me encanta que me digan qué piensan, qué opinan, para poder ayudarles y servirles mejor. Porque si estamos juntos, vamos a seguir la salud. Así que ahora a disposición de ustedes para sus preguntas. A ver, veamos qué tenemos por aquí. Voy a empezar. El glucómetro para la toma de glicemia. Lo ideal es que si el paciente va al laboratorio en ayunas a hacerse la prueba, tomar en ayunas sin ningún problema. ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Es recomendable solo para diagnóstico tomar el de la curva de tolerancia, la glucosa basal y a las 2? La glucosa basal y a las 2 horas es el diagnóstico por excelencia. Los puntos intermedios son para orientación, no para diagnóstico. Cuéntanos, Fátima, ¿qué más tenemos por allí? Doctora, muchas gracias por toda esa información tan valiosa y sobre todo de una experta en el tema. Nos ha despejado muchísimas dudas. Por aquí tenemos de parte de Pierina Guerrero, excelente información. Siempre he pensado que los médicos y los bioanalistas deben trabajar de la mano para garantizar un buen diagnóstico. Exactamente. A nuestros colegas, por favor, activen los micrófonos. A nuestra doctora le gusta mucho la interacción. Dice Deyanira Urbina, para poder pedir la curva u otro tratamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tomar el examen con un glucómetro? El glucómetro les va a orientar a cuál es el estatus metabólico al arranque. Porque si ustedes tienen un paciente que tiene 300 en el glucómetro, o sea, es importante de acuerdo al tipo de prueba que le han pedido, ¿no? Sobre todo hay pacientes que van, como les decía, que van a un diagnóstico y no tienen idea de cuánto tienen de glucosa. Si hicieron una glucosa hace un año, hace 2, y tenían 90, 80, y eso es lo que le dicen al médico. No, es que yo no tengo diabetes, yo tengo 80, 90. Ah, bueno, si el médico no puede verificar con alguna forma, bien sea con una glicemia capilar en el consultorio, bien sea con algo, él se está basando solamente en lo que el paciente le está diciendo. Y tienes poliuria, tienes exceso de sed, tienes exceso de orinadera, te has perdido peso. No, porque hay pacientes que te dicen todo no. Entonces nos toca como policías averiguar. Y ese paciente
yo lo mando al laboratorio para hacer diagnóstico de diabetes, porque tiene familia con diabetes, tiene padres con diabetes, ha tenido antecedentes de alteraciones de peso, en fin, hígado graso, es un paciente de alto riesgo, yo lo mando al laboratorio y lo mando a hacer la curva de tolerancia. Pero cuando se hace la glicemia en ayuna, está más de 300, no le hagan la curva de tolerancia, por lo menos a los míos no. Llamen al médico, le digan, mira, este paciente que viene a un diagnóstico de diabetes, le hizo una glicemia capilar, tiene 300, se la corroboré venosa y tiene 320. ¿Usted realmente quiere que le haga la curva? Entonces, para eso le sirve el glucómetro. Y para, algo importante también para que sirve el glucómetro. El glucómetro es un signo vital, la glicemia capilar es un signo vital. Yo pienso que todos deberíamos tener un glucómetro en el consultorio y los bienalistas en los laboratorios, aun cuando no, aunque puedan usar los aparatos para medir, pero les va a orientar. Si ustedes tienen un paciente que le están haciendo una prueba por cualquier otra cosa, supongamos, y se desmaya en el en el laboratorio, tiene un trastorno del estado de conciencia, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen en el laboratorio? Empiezan a pegar gritos todo el mundo, ¡ay, se desmayó, se desmayó! Ya va, usted tiene que tener un tensiómetro allí, tienen que incorporarlo, y tienen que tener un glucómetro, señores, para que midan la glicemia rápidamente. Ah, este es un paciente que es diabético, que vino a hacerse una PSA, por ejemplo, vino a hacerse un examen prostático, pero el señor hizo una hipoglicemia en el laboratorio. No puedes esperar a que te le tomes una muestra, que le hagas una glicemia, que veas si es o no es. Es un signo vital. La glicemia capilar es un signo vital. Como tomarle un tensiómetro, claro, que no es perfecta, que no es ideal. No, por supuesto que no es perfecta, pero te orienta a dónde estás parado con ese paciente. Entonces, el paciente que hizo el síncope o que hizo el trastorno de estado de conciencia en el laboratorio, ustedes pueden resolverlo. Mide la presión, mide la frecuencia cardíaca y hace una glicemia capilar. Ah, no es una hipoglicemia o es una hiperglicemia o el paciente tiene un trastorno de estado de conciencia porque tiene la presión alta o tiene una hipotensión. O sea, todo eso lo pueden medir al momento. Perfecto. Doctora, por aquí la licenciada Marianne Delgado. Buenos días, doctora Omires y licenciada Fátima. Buenos días, Marianne. Su pregunta es, ¿la hemoglobina glicosilada, a pesar de que no oriente en un diagnóstico, por no contar con los equipos, sí ayuda al médico a saber si ha cumplido el tratamiento en los últimos 3 meses? Sí, la glicemia, la hemoglobina glicosilada es el gold estándar para seguimiento y control. No es el gold estándar para diagnóstico si no está estandarizada. E incluso para seguimiento y control, si no está estandarizada, tampoco es muy efectiva. Se les soy muy honesta. Yo prefiero, forma parte pues de mi arsenal, pero no le doy tanto peso si no está estandarizada. Perfecto. De parte de Vanessa Palermo, la mayoría de los laboratorios mandan a los pacientes a desayunar y regresar a las 2 horas de la toma. Grave error. Totalmente de acuerdo, doctora. ¿Es importante que se establezca un lineamiento para que el paciente desayune en el laboratorio? Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo con los laboratorios que trabajo de cerca les digo eso, por lo menos. No le puedo decir, háganlo de manera rutinaria y háganlo porque no soy dueña del laboratorio, pero mis pacientes, por favor, no me los manden a desayunar, que ellos tienen que traer su desayuno de la casa. Por favor, si usted va a atender un paciente mío, que coma aquí, se quede sentadito, que no se... Y la otro aspecto importante que aprovecho para rescatar de esto, si es un paciente con diabetes y ya tiene un tratamiento y seguimiento y va a hacerse un control de laboratorio, o sea, va a ir a controlar su glicemia, a ver cómo está su estado metabólico. Muchas veces le dicen en el laboratorio, no se tome la medicación y vaya y desayune. No, no me sirve. Porque ¿para qué nosotros pedimos una glicemia postprandial? Para ver el efecto del medicamento, cómo está funcionando el medicamento para el control de la glicemia. Pero si el laboratorio me le dice que no tome el medicamento y que desayune, yo lo que estoy viendo es el no efecto del medicamento. Y eso no es lo que mi objetivo. Entonces, es muy importante que el paciente sea orientado en ese sentido y cuando va al laboratorio le tome su tratamiento habitual. Y si ante la duda, no duden, llamen al médico, que llamen a su médico. Para eso, miren, por eso yo voy a caer otra vez en el punto. La telemedicina pone al equipo de salud a un clic.
Usted puede llamar al paciente y por eso es que es tan importante que los bioanalistas estemos hablando en telemedicina, porque el equipo de salud completo tiene que estar hablando el mismo idioma, el mismo idioma. Entonces, usted bioanalista prepara a su paciente y usted bioanalista se comunica con el médico y se comunica con el equipo de salud que mandó el paciente si tiene dudas. Pero no les digan que no se tomen la medicación porque primero, no me sirve de nada el valor que me va a traer allí. Y segundo, el paciente perdió tiempo, dinero y un pinchazo. Entonces no vale la pena. Y se expuso a una hiperglicemia que no necesitaba. Exacto. De parte de Pierina Guerrero, doctora, si una persona llega a emergencia con una glicemia en 450, ¿se puede diagnosticar como diabético? Depende. Si es una hiperglicemia por estrés, todavía no le hacemos el diagnóstico, pero tiene alto porcentaje. Si es una glicemia ya con 450, el paciente que se siente mal algunos días o de repente no se sintió que está perdiendo peso y llegó a la emergencia porque tiene fiebre y le tienes 450, muy probablemente tenga diabetes. Es un paciente que venía normal y de repente hizo una hiperglicemia a 450. Hay casos que se hacen hiperglicemias, pero no se mantienen en el tiempo y tienes una buena secreción pancreática. Es un paciente que puede recuperar esa respuesta y no le tiempo y se reevalúa sin el efecto que pudo haber desencadenado esa hiperglicemia. Perfecto. Doctora, muchos tienen, de hecho, muchos la tienen subclínica, pudieron haberla tenido, pero no llegamos al diagnóstico tajante porque, recuérdense una cosa, el diagnóstico es una etiqueta. Entonces el paciente, ya yo tengo diabetes, y entonces es otro capítulo. Entonces, un diagnóstico es importante que sea manejado con mucha prudencia. Sobre todo no es un diagnóstico de gripe, sino es un diagnóstico de una enfermedad crónica y que le puede ocasionar psicológicos, personales, laborales, o sea, tiene implicaciones, puedes tener ese diagnóstico. Entonces, es muy importante que seamos muy prudentes a la hora de dar para no impactar de manera equivocada la vida de una persona. De parte de María José, una pregunta, ¿las hemoglobinas glicosiladas por otra metodología sí se pueden utilizar para el control de la diabetes? Oficialmente no deberíamos. Extraoficialmente, porque ya no hay muchos laboratorios con hemoglobinas glicosiladas estandarizadas, las podemos usar sí y solo si el paciente siempre va a hacer el control con el mismo método, para no tener la variabilidad por diferencias de método. Entonces, si siempre va al laboratorio de la licenciada y Fátima no tiene el método estandarizado, pero es allí donde siempre va, él te sirve de orientación, pero no tiene el mismo peso de control si tiene una estandarizada. De parte de Ana María, una pregunta, doctora. ¿Todos los pacientes diabéticos tienen que hacerse hemoglobina glicosilada? En buena ley debería, pero una hemoglobina glicosilada de buena ley, pues de calidad, estandarizada, en fin, es lo que debería, el deber ser. De Rosa Esquivel, en gestantes, si se realiza la curva de tolerancia a la media hora de haber ingerido la glucosa vómica, ¿se continúa con el procedimiento de la toma de muestra a las 2 horas o ya no? No está estandarizado. O sea, esa es una curva que les va a dar un resultado que no es estable. O sea, yo no puedo decirle a esa paciente, usted tiene diabetes o no. En ese caso específico de la paciente embarazada, buenísima esa pregunta, menos mal porque me hizo acuerdo de este detalle. En las curvas de tolerancia en las pacientes embarazadas, el punto de 1 hora sí da diagnóstico. Es uno de los casos, excepciones de la regla. En las embarazadas, a la hora y a las 2 horas. Basal, hora y 2 horas. Con carga 75, ya la gran mayoría de las organizaciones internacionales han establecido que también para embarazadas 75 y nos permite hacer diagnóstico a la hora. De parte de Laura Ramírez, en pacientes COVID estamos teniendo hiperglucemias, ¿se debe tratar como paciente diabético hasta estabilizarlo? Lo tratan tratan la hiperglucemia, más no tratan un diagnóstico de diabetes. Es decir, bajamos la glucosa porque es un factor de pronóstico, pero ahí en COVID justamente hay una afección del virus
directamente sobre la célula beta pancreática y allí sí, pues hay directamente un compromiso y necesitamos tratar como tal. Nunca dejamos a un paciente hiperglucémico. Si fue por COVID, le bajamos la glucosa y después se va evaluando en el tiempo a ver su respuesta. De parte de la doctora Yanira Urbina, doctora, ¿qué me dice del holter de glucosa? Sé que es un equipo que se coloca al paciente como un microchip y se retira al día siguiente. Es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de trabajar varios años con él. Actualmente no tengo mi equipo, ya estamos en trámites, pero es una maravilla, porque tú lo pones y no por 24 horas como probablemente otros tipos de holter, sino hasta 48, 72 horas. Es un dispositivo, se coloca transdérmico, es muy, muy bueno porque nos da las glucosas cada 3 a 5 minutos. Entonces vamos viendo la curva y nos sirve mucho para pescar hipoglucemias inadvertidas, hipoglucemias nocturnas, respuestas inmediatas al tratamiento o a la comida. Es una excelente opción. Desventajas que el paciente tiene que tener cierto nivel educativo, las calibraciones del equipo durante ese tiempo, los cuidados propios del monitoreo y el costo. Pero es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Yo, de hecho, tuve mucha experiencia con él y es de alto valor, el resultado. No, el equipo también tiene sus costos, no es como una glicemia capilar en la accesibilidad, pero sí tiene alto valor en el manejo de esos resultados, en dar respuesta. Sí, es muy bueno. Pero es para seguimiento, para buscar ciertas cosas, para control específico. De parte de Carmeli, doctora. Dice, gracias doctora por tan valioso aporte. 3 inquietudes. 1. Si está establecido que el rango superior debe ser 100 miligramos decilitro y no 110, ¿hay alguna modificación en el rango inferior o se mantiene en 60-70? ¿Cuándo considera un médico una hipoglicemia? Debajo de 70. La 2. ¿Qué hacer con los pacientes que no toleran la carga glucosada? Pasa mucho con las embarazadas. Les da náuseas, vomitan la carga. Bueno, si pasa insistentemente, hay que hacérselo saber al profesional de salud para que descarte otras causas asociadas. Número 3. ¿Por qué hay médicos que solicitan la determinación de hemoglobina glicosilada si el paciente no ha sido diagnosticado como diabético? Porque no saben, están buscando el valor de diagnóstico de hemoglobina glicosilada, pero no saben el método. Entonces, es justamente falta de conocimiento de la importancia de la calibración y del método antes de tomar la decisión de una prueba. Yo, en lo personal, si yo no estoy bien segura que el laboratorio tiene un método de alta precisión, no pido glicosilada para diagnóstico, porque es perder el tiempo y el dinero. ¿Qué ventajas tiene una hemoglobina glicosilada para diagnóstico? Y por eso mucha gente quisiera usarla mucho más. Es que la hemoglobina glicosilada para diagnóstico nos permite poder tomar la muestra en cualquier momento. El paciente no necesita ayuna, no necesita preparación, lo tomas al momento y ya. Y nos permite trabajar con un diagnóstico más práctico. No tienes que dejar al paciente en ayuna, 2 horas, pincharlo, volverlo a pinchar, sino con un pinchazo, sin estricta ayuna, sin ninguna, a cualquier hora del día tú puedes hacer el diagnóstico. Pero sí, y solo sí es de hemoglobina glicosilada de alta precisión, estandarizada. Si no, pues puede ser hasta contraproducente. De parte de Marianne Delgado, doctora, se falla mucho en el diagnóstico porque no se tiene estandarizados los resultados de acuerdo al grupo etario. Es decir, no es lo mismo un valor de referencia de un recién nacido, un niño en edad escolar, que un adulto. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, por favor? Cuando hay diagnósticos para niños y para todos estos grupos etarios diferentes, sobre todo un cálculo de la curva de tolerancia, o sea, la dosis de cuánto carga le vas a dar. El punto de corte no cambia, lo que cambia es la estandarización y la carga que tú le vas a dar. Okay. De Mario Alfredo, en el caso de la hiperglicemia ocasional, ¿cuáles son las medidas para que se recupere? No te escuché muy bien esa última pregunta, pero En el caso de la hiperglicemia ocasional,
Para las hiperglicemias ocasionales. Sí. ¿Cuáles son las medidas para que se recupere? ¿Me escucha, doctora? ¿Doctora? No, no te escucho entrecortado. Les repito, en el caso de la hiperglicemia Ajá, ¿me escuchas tú a ocasional, mí? sí, yo a usted la escucho. Hola. Hola, doctora. Active su micrófono, doctora. Ajá, la hiperglicemia ocasionada por, Dice, en el caso de la hiperglicemia ocasional, ¿cuáles son las medidas para que se recupere? dependiendo del valor. Eso siempre depende del valor de la glucosa, pero no estamos hablando de una hiperglicemia ocasional de 180, pero les voy a no control. Perfecto. De parte de María Pilar. Si uno tiene antecedentes de familia directa de diabetes, puede tener con el tiempo la enfermedad, teniendo un resultado de rango de 6.5. De 6.5. Si tienes rango de 6.5 de alta precisión, tienes un diagnóstico de diabetes. Si es un 6.5 y tienes antecedentes familiares y no es de alta precisión, pues yo evaluaría con una curva. De parte de Juan Carlos Rosales. Buen día, doctora. ¿Cómo se relaciona el índice OMA y la hemoglobina glicosilada? No tiene relación directa, no tiene. El índice OMA de resistencia insulínica y la glicosilada mide el porcentaje de azúcar que se pega a la hemoglobina, la proteína al grupo M de la hemoglobina. Entonces, está viendo cosas que están en el mismo metabolismo de los azúcares, pero desde puntos de vista totalmente diferentes. No tenemos una correlación. Tú puedes tener un OMA alto y una glicosilada normal, un OMA alto y una glicosilada alta, o sea, no tienen correlación. Ven cosas diferentes. Perfecto. De parte de Alejandra Vélez. ¿Pudiera compartir, doctora, algunos consejos para pacientes insulinodependientes que manejan altos niveles de glucosa sanguínea? Sí, le diré, un paciente insulino dependiente que tenga altos niveles de glucosa sanguínea, tres tips. Mídase regularmente, no espere ir al laboratorio, tiene que usar el automonitoreo de glucosa capilar estructural, que es otro punto. Porque no hay Esperemos un momento, por favor. Ya la doctora está resolviendo un problema de conexión.
Esperen un momento, por favor, ya la doctora se va a conectar. Hola, doctora. Disculpará, mi conexión está hoy, tiene frío la conexión. No se preocupe. Doctora, no se escucharon los 3 tips. La conexión, mi conexión tiene... Ajá, los 3 tips. Punto número 1, automonitoreo estado de glicemia capilar. Un paciente con diabetes insulino requiriente es obligatorio que tenga automonitoreo estructurado. Estructurado, no es cuando se acuerden, no es como se acuerdan, no es solo en ayunas. Estructurado de glicemia capilar. Punto número 2, es importante que evalúe la técnica de inyección, cómo se está colocando de manera adecuada, las dosis, o sea, la forma adecuada y alimentación. Y punto número 3, no menos importante, no dependiente debe ser manejado por un endocrinólogo para que nosotros le demos las orientaciones y pueda evaluarse en cada momento y en cada caso. De parte de José Burgos. Buenos días, doctora. ¿Cuál es el límite inferior y superior de la glucosa que uno debe tener? Depende de quién es uno. O sea, uno normal, uno con diabetes. ¿No? Es que por eso es que no hay, o sea, cuando a mí me mandan unos exámenes y me dicen, doctora, mire qué tengo yo ahí. Yo digo, bueno, tienes un laboratorio que tiene unos números muy interesantes, pero no hacemos diagnóstico con una hoja. Hacemos diagnóstico con la conjunción de cosas, es decir, la historia clínica, los antecedentes, en fin, todo eso. Entonces, primero tendríamos que saber a qué uno se refiere. Perfecto. Doctora, en estos días reporté una glicemia en un niño de 5 años de 112 miligramos decilitros. Le pedí una muestra nuevamente y esta vez la reporté en 110. El resultado se lo llevaron a la pediatra y ella le dijo que era normal. Según su experiencia, a este paciente se le debe hacer una curva de glucosa de 75. Es que hay que ver cómo es, en qué momento se tomó, si estaba bien. Sobre todo en los niños hay que ver el ayuno. Generalmente no están en ayuno. Generalmente están postprandial o posabsortivo. Es raro que un niño tú le vayas a hacer una glicemia y esté desde las 8 de la noche sin comer hasta las 8 de la mañana o hasta las 6 de la mañana. O sea, es raro. Generalmente ahí es que le di un poquito de coladito, un poquito de su teterito, un chupito del seno materno y ya ahí rompió el ayuno. Entonces, eso es lo primero, antes de hacer incluso antes de decir que es normal o no, hay que preguntar muy bien esos detalles. Y en esos chicos vale la pena medir probablemente una glicosilada estandarizada y hacerle un seguimiento de glicemias en ayunas para ver qué está pasando. Pero en ayunas, verificando la ayuna. Muy bien. Por aquí tiene un caso clínico, doctora, le leo. Doctora, paciente de 62 años sometido a estrés intenso al inicio de la pandemia por tipo de trabajo, contacto directo con pacientes sintomáticos respiratorios, pérdida de peso 15 kilos aproximadamente en 3 meses, asintomáticos, glucosa de 100 en un control. ¿Me escuchas? Sí, sí le escucho, le leo nuevamente. Habla de una glicemia en ayunas de 100. Estimados colegas, la doctora me acaba de informar que ya se quedó sin conexión, está teniendo problemas. Quiero agradecerles por haber participado en esta conferencia. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.